Hola, bienvenidos a la primera edición de Un Brindis con Tandem. Hoy estamos con un invitado especial, es nuestro amigo Gonzalo Llosa. Gonzalo, bienvenido. Es un honor tenerte aquí. Nos conocemos ya hace buenos años. Gracias por confiar en Tandem. Aquí estamos también con Paul Rebolledo, socio fundador de Tandem, gerente general. Y la idea de este espacio, para que conozcan, es la primera vez que lo hacemos, es compartir conocimientos económicos financieros con cualquier persona que quiera aprender del mercado de capitales. Entonces traemos siempre expertos y la idea es conversar entre amigos y discutir de temas relevantes. Gonzalo, nos conocemos creo que hace 10 años, ¿no? Sí, más o Sí, menos, sí, 2013. 2013, ya mucho ya. Sí. Trabajamos juntos en un FP, viendo la parte financiera, la parte macro. A mí me gustaba mucho la discusión macro, ¿no? Porque para tomar una decisión de inversión hacíamos bastante macro, ¿no? Tal vez hoy en día ya no se haga mucho, pero es muy relevante esa discusión, ¿no? Tú actualmente eres profesor de la Universidad del Pacífico, eres doctor en Economía por UCLA y has trabajado en varios asset managers, en 2 FPs y una aseguradora. Entonces, aquí tenemos una persona con bastante experiencia en el mercado de capitales y también del lado docente. ¿Comenzamos entonces? Perfecto. Oye, yo me uno al agradecimiento. Gracias, Gonzalo, por estar acá. Algo que se me viene a la mente, bueno, está muy, es el momentum, es cómo, Gonzalo, ves la economía americana desempeñándose en los siguientes años y en particular este delivery de 50 básicos, de reducción de 50 puntos básicos que acaba de hacer la Fed, el impacto que eso tiene tanto en la economía americana como en los mercados emergentes, ¿sí? Y un poco cuál es tu punto de vista, porque realmente he visto en el mercado muchos puntos de vista respecto de esto. ¿Cuál es tu punto de vista personal sobre esta política? Bueno, no, gracias por la invitación y bueno, esperando las preguntas que me hagan, que seguramente van a ser difíciles, y partimos con esta que es recontra difícil. Pero a ver. Pero antes el brindis. Ah, Vamos bueno, a brindar. de por- veras, sí. Está bien. Sí. Salud, salud. Importante. Salud. 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 Salud, chicos. Un poco reparafraseando tu pregunta, ¿no? Decías, ¿qué debemos esperar para la economía norteamericana? A ver, Estados Unidos nos ha sorprendido durante toda esta etapa. Ha sido una etapa donde ha aumentado la inflación muy fuertemente. Creo que hay una combinación de factores. Uno es un impulso de demanda muy fuerte debido a las bajadas de tasa de interés muy agresivas, a los impulsos fiscales que dieron como respuesta a la pandemia. Y creo que eso se ha ido diluyendo, obviamente, ¿no? La Reserva Federal subió su tasa de interés a máximos, ¿no? de varias décadas. Y hay un factor que todavía prevalece, que es el impulso fiscal, ¿no? El déficit fiscal que está manteniendo Estados Unidos es un déficit fiscal que no es consistente, ¿no? Con mantener una economía creciendo cerca a su potencial, que es más o menos un 2% al año, y una inflación que debe ser un 2%, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer la Reserva Federal? Debe mantener tasas más altas, obviamente, para contrarrestar un poco estos impulsos de demanda. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que esta bajada de tasas de interés, ¿no? que hemos visto ahora, en realidad es la Reserva Federal reconociendo que ya conquistó un poco la inflación, que su posición monetaria era realmente restrictiva, porque estaba generando tasas de interés reales por encima de lo que se considera una tasa de interés neutral o natural, ¿no? Que se estima en 0.5, pero la tasa de interés natural y ahora está dando tasas de interés reales del 3%, ¿no? Súper altas en dólares. Entonces, acá viene la pregunta de por qué ha hecho esta bajada tan sorpresiva, ¿no? Y en realidad tiene que ver con este desempeño que ha habido en el desempleo. El desempleo ha pasado, o el mercado laboral es el centro del ciclo económico en los Estados Unidos, por eso le prestan tanto atención. Y ha pasado por varias etapas. Ha pasado por una etapa de sobrecalentamiento, donde había muchas renuncias de personas porque en realidad los estaban jalando para nuevos trabajos con ofertas salariales mucho más atractivas. Y había encima de eso un deseo de las firmas de poner muchos puestos de trabajo, ¿no? Y llenar esos puestos de trabajo. En paralelo, la pandemia implicó que se reduzca la oferta laboral, porque ha habido gente que durante la pandemia, como les dijeron, bueno, váyanse a su casa, adelantaron sus jubilaciones. El hecho que el mercado volara después de marzo del 2020 también ayudó a que digan, bueno, acá
¿no? Tengo un 401k muy atractivo, entonces allá en Estados Unidos se permite el retiro completo, ¿no? de tu fondo de pensiones. Entonces ha habido un proceso donde en la recuperación ha habido un crecimiento muy fuerte de la demanda laboral con una contracción un poco ligera de la oferta, ¿no? Y eso se ha catalizado en un mercado laboral algo bastante caliente. Y ese creo que ha sido el punto que ha llevado a la Reserva Federal a 5%. Y lo primero que ha logrado es enfriar ese mercado laboral. Entonces han bajado la gente que renuncia, ya es menos. El número de vacantes en el mercado también se ha reducido. Y esto ha dado como resultado un incremento del desempleo, ¿no? Que ha pasado de mínimos de alrededor de 3.1, ¿no? Hacia niveles de 4.2 más o menos, 100 básicos adicionales de desempleo. Y ese justamente lo que quiere hacer la Reserva Federal es controlar ese factor, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, tiene dos opciones. Ir gradualmente bajando la tasa de interés, pero tiene que considerar que la política monetaria funciona con rezagos. Y entonces la pregunta es qué tanto daño le ha hecho estos niveles altos de tasas de interés reales, ¿no? a la actividad económica y cómo puede hacer la Reserva Federal para deshacer parte de esos efectos para evitar que el mercado laboral continúe deteriorándose, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Después hay otros aspectos que tienen que ver con el hecho de que durante la pandemia la gente recibió muchos activos, entonces ha habido ahorros enormes en activos, parte se habrán ido a invertir al mercado de valores, otra parte se habrá quedado como depósitos, y esto va tanto para empresas como para personas. Entonces la gente ha estado líquida, y un proceso de subida de tasas de interés lo que implica es que si tienes estos activos están rendiendo más. Entonces la subida de tasa de interés no necesariamente es muy mala para la actividad económica para aquellos agentes que tienen activos, ¿no? Y por otro lado, los que son deudores aprovecharon las tasas de interés súper bajas que se dieron después de la pandemia, no justo al inicio de la pandemia, y tanto por el lado de hipotecas como por el lado de crédito corporativo, hicieron un lock-in de tasas bajas, ¿no? O sea, se engancharon con esas tasas bajas y están ahí por un tiempo. Entonces, la Reserva Federal ha tenido que hacer esta política monetaria tan restrictiva por mucho tiempo, precisamente porque su canal de política monetaria había cambiado en cierta manera a raíz de estas respuestas muy fuertes respecto a la pandemia, ¿no? Pero no todo el tiempo va a durar esto. O sea, los ahorros de las personas se han ido al mercado y se han recirculado y el exceso de ahorro ya no es existente, por un lado. Y por otro lado, ese escudo financiero que tenían los mercados, los corporativos, está desapareciendo porque ya tienen que salir a refinanciar a tasas más altas. Entonces, probablemente la Reserva Federal lo que quiere es adelantarse a estos procesos, ¿no? Pero para mí, más que pensar en la velocidad como el factor de incierto, porque el siguiente mes podría poner una pausa y después volver a hacer 50 básicos, siempre lo ha dicho, es data dependent, ¿no? Para mí lo más incierto sigue siendo dónde va a parar, ¿ya? ¿Y por qué esto es incierto? Porque, y ahí me remito a la parte fiscal. La parte fiscal en Estados Unidos está teniendo niveles de déficit muy grandes. Y recordemos, si entra Trump, se van a extender estos menores impuestos a las empresas, y eso va a tener un impacto deficitario, a menos que sea algo más, ¿no? Y si no entra Trump, está toda la agenda verde que están empujando los demócratas. Entonces, esa parte de ahí me parece que es crucial para determinar dónde finalmente van a estar las tasas de interés. Hace poco, la Reserva Federal ha mostrado sus pronósticos para los próximos años, ¿no? ¿No creo que son un poco optimistas? Ven que el crecimiento va a estar en el 2% en los próximos años, que la inflación va a estar cercana al 2% en los próximos años. Tasa de desempleo 4,2, 4,4. Como que Latino Powell es un genio, llegó al equilibrio rápidamente, ¿no? Pero también cuando uno ve los dots, ve que la tasa de interés en promedio va a estar en 3, 4.
O sea, ¿cómo conversas estas intereses tan bajas con que rápidamente estás llegando al estado estacionario, ¿no? Hay algo, para mí, algo raro ahí. O es muy optimista o... ¿Tú crees que llega a ese nivel rápidamente? Sí, hay ciertos aspectos que pueden hacer que las cosas pasen, ¿no?, de una mejor manera. Hay crecimiento de productividad y el crecimiento de productividad se está concentrando en Estados Unidos en los últimos años, ¿no?, con todo el tema de... Tienen ciertamente una economía que regulatoriamente es mucho más favorable para el descubrimiento de nuevas tecnologías y para sus aplicaciones. Entonces, definitivamente eso puede hacer, ¿no?, toda esta preocupación que acabo de notar por el déficit fiscal, pues en realidad no sea un problema, porque la economía puede crecer sin presiones inflacionarias por mucho tiempo. Eso por un punto, ¿no? Ahora, otro tema también que es importante. Cuando la Reserva Federal está haciendo estas proyecciones, ¿no?, lo que muestran es la senda de tasas de interés que va a lograr el equilibrio. Nunca te van a, y eso está en la mente de los que están haciendo la política, porque ellos están tratando de lograr eso. Nunca van a poner una senda que va a generar un desequilibrio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, eso es con la información que tienen hoy. En ningún momento se están considerando eventos que puedan ocurrir después. Y dentro de esos eventos hay cosas que definitivamente son mucho más grandes que lo que puede controlar la Reserva Federal, ¿no? Uno es las fricciones geopolíticas que existen. Trump está amenazando con subida de aranceles, ¿no? Pero no solamente a China, sino a aquellos países que estén sirviendo de vientre de alquiler para la producción china, que luego se destina a Estados Unidos. Entonces, ya estamos hablando, pues, de palabras mayores, ¿no? No solamente en nivel de aranceles, sino en la amplitud, ¿no? Y por otro lado, bueno, la campaña de Harris también está prometiendo control de precios, ¿no? Con toda esta historia de que ha habido un incremento en el costo de vida. En realidad ha habido un incremento del costo de vida, eso es cierto, pero también los salarios han subido por encima de la inflación. Entonces creo que hay que poner eso también en contexto. Los salarios reales en Estados Unidos han aumentado. Pero es popular lo que está diciendo, ¿no? Entonces eso jala votos. Claro. Y bueno, también eso hay incertidumbre en la magnitud, ¿no?, y la amplitud de esos controles, porque sabemos que le hacen daño a la economía, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí muy de tratar de jalar los votos ahora, ¿no? Pero luego van a haber restricciones institucionales que van a reducir ese tipo de políticas, algo mucho más sensato. Pero hay cosas que preocupan, ¿no? Que siempre uno tiene que estar ahí chequeando. No era usual cuando yo entré a trabajar a temas financieros de que te estés preocupando tanto por la parte de geopolítica, ¿no? Pero ahora ya es un común. Eso es importante. Es un peso importante, ¿no? Y aparentemente el nuevo equilibrio es que en este mundo donde hay tensiones geopolíticas y hay cierres de fronteras a los productos, más bien todos están pensando en su propio bien, y la salida es hacer políticas industriales, ¿no? Cuando uno piensa de esa manera, eso puede dar oportunidades de inversión, ciertamente, porque es plata de quien está pagando los tributos y que se está yendo directamente a las ganancias de estas empresas que justamente están haciendo o están ayudando a la transformación. Mira, y todos estos años ha habido temas geopolíticos, pero el S&P sigue subiendo. No es como que la bolsa americana... Los temas, claro, hasta ahora no han tocado, ¿no? La parte geopolítica no ha logrado afectar a esos 4 o 5 caballos que jalan el S&P hacia arriba, ¿no? Y eso un poco habla del tema de la innovación, de lo que estábamos conversando, ¿no? Sí. Oye, Gonzalo, y ese tema de la rebaja de tasas de interés y el path que muestra la Fed, que me queda claro por lo que tú mencionas, es básicamente viéndolo ahora, pero puede variar, data dependent. ¿Cómo puede impactar a los mercados emergentes, ¿no? Y yo sé que mercados emergentes, hablar de mercados emergentes es relativamente generalizado, porque tenemos, por ejemplo, a Brasil, que está aumentando tasas de interés, acaba de aumentar tasas de interés, y tenemos a otras economías como la nuestra, que más bien todavía están en una etapa de rebaja. Pero, digamos, ¿cuál es tu visión sobre ello? Y de otro lado, para añadir, y no quiero hacer complicada la pregunta, pero ¿cómo ves a China también? Uh-huh.
Claro. O sea, yo creo que la parte de la bajada de tasas de interés es un factor financiero muy importante para los emergentes en general, ¿no? Pero es un factor que impacta mucho más si la economía está más endeudada, ¿no? Si tiene más desbalances externos, cuentas corrientes muy abultadas, que no es el caso de Perú, pero sí es el caso, por ejemplo, de economías latinoamericanas, como Colombia tiene un déficit de cuenta corriente más amplio, ¿no? Que lo ha ido cerrando, pero está ahí, ¿no? Y eso puede generar vulnerabilidades, pero estamos justamente en el otro lado de la ecuación, ¿no? Generalmente esas vulnerabilidades saltan cuando la Reserva Federal comienza a subir la tasa de interés. Ahora estamos en un proceso de bajada de tasas de interés. Bueno, ahí podemos ver volatilidad cuando la Reserva Federal haga algo que no está completamente price in, ¿no? Y pues la volatilidad puede ser buena o mala, dependiendo de qué lado estés, ¿no? Si la Reserva Federal hace una bajada de tasa de interés más agresiva de la que está en precios, obviamente se van a apreciar las monedas latinoamericanas, porque el dólar es el que se está depreciando versus todo, ¿no? Es un poquito la acción que ha pasado, me imagino que hoy día, ¿no? Una vez que ya el polvo se ha sentado y ahora ya todo el mundo está como acomodando sus portafolios bajo la nueva información. Pero el tema va a ser si los mercados comienzan a adelantarse demasiado, ¿no? Y a poner en precio bajadas muy agresivas que no son consistentes con lo que la Reserva... Lo que pasa es que ya son agresivas, por si uno ve la bajada a 3.40, es fuerte lo que se espera para el 2025 y hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, no sé qué tanto los países emergentes también descuenten en sus propias tasas de interés bajadas agresivas también para ellos. Bueno, en realidad hay un canal que es importante, ¿no? Si esto se traslada en una depreciación del dólar a nivel global, eso, dado cómo se fijan los precios de las materias primas y de muchos bienes comerciales que se fijan principalmente en dólares, eso abarata los costos a nivel global. Y eso significa que hay un proceso desinflacionario en muchos países. Y eso significa que los bancos centrales tienen más espacio para continuar bajando sus tasas de interés más rápido. Y además, es como que te bajan la valla, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. El Banco Central de Perú puede bajar sus tasas de interés más rápido si el Banco Central de la FED también lo hace, ¿no? Si lo hace más rápido, significa que la moneda del Perú se va a apreciar y el Banco Central va a tener un poco más de espacio para evitar también que se le metan demasiados flujos de capital buscando el carry trade, ¿no? Evitando que la moneda se aprecie demasiado. O sea, en ese escenario los ciclos se comienzan a converger, ¿no? En países emergentes, todos tasas hacia abajo. Algunos sí, pues, ¿no? Pero tienes casos idiosincráticos como el de Brasil, ¿no? Pero en general sí ves esto, ¿no? Este proceso, sí la FED hace una bajada de tasa de interés como las que mencionas y todo no está en precios. Definitivamente esto es un evento muy favorable para las monedas latinoamericanas. Dicho eso, hay otro factor que es importante, que es China. Porque nosotros dependemos del precio de los commodities y China siempre ha sido un actor importante en el precio del cobre, en el precio del estaño, ¿no? De los commodities industriales, ¿no? Y si China está en problemas, ¿no? Y no logra reflotar su economía, entonces eso va a poner cierto techo al precio de los commodities y bueno, es un factor que puede generar también volatilidad si el mercado se asusta por la situación de China. Oye, Gonzalo, has mencionado el carry trade. ¿Cuál es tu visión sobre el Banco de Japón? Porque claro, hace un mes aproximadamente hubo un shock temporal, ¿no? Sí. En donde hubo un unwinding de posiciones y finalmente eso causó volatilidad dentro del mercado. ¿Tú crees que esto pueda volver a suceder o lo ves relativamente controlado? Bueno, a ver, ¿son cuántos años que todo el mundo ha shorteado a alguien? O sea, ahí hay mucha posición, ¿no? Y bueno, es un mercado en lo que es FX es líquido. Contra líquido, ¿no? Pero me preocupa lo que es el mercado de bonos, porque es un mercado muy intervenido por el Banco Central de Japón. Ese es muy, muy intervenido por ellos. Y nada, o sea, eso... O sea, me imagino que hay posiciones, no conozco mucho la situación, pero después de haber intervenido un mercado por tanto tiempo y haber llevado las tasas a negativo, ¿no? Y luego a cero, y luego
progresivamente ir subiéndolas, va a haber volatilidad de todas maneras, ¿no? Ahora, la pregunta principal es ¿a dónde va a ir la inflación? Exactamente, esta es la pregunta que yo te iba a hacer y justo la estás considerando. A ver, ¿Sigue siendo un riesgo la inflación? para Japón es una buena pregunta. O sea, a ver, Haber vivido muchos años con deflación, con caída de inflación. con deflación y la deflación, no ha habido una política de aumento de salarios, ¿no? Ha habido aumento de productividad, pero no ha habido una idea de aumentemos los salarios porque esperamos una inflación de 2%. Eso no ha existido, ¿no? Entonces, probablemente el lado bueno de la historia es que Japón logre salir de la deflación. Esa es la posibilidad, ¿no? Y creo que para eso va a tener que subir las tasas de interés. O sea, parece inconsistente, ¿no? Que suban las tasas, pero de alguna manera tienes que anclar las expectativas de que ya subió al 2% y no vas a tener que sobrereaccionar para apagar un incendio más adelante, ¿no? Entonces creo que ahí el unwind del carry trade, ¿no? Puede justamente puede poner nerviosos a algunos, ¿no? De que de repente tienen posiciones muy cortas en yen y tengan que pérdidas en muy, muy corto plazo, ¿no? De hecho, cada vez que subían la tasa, los mercados de renta variable caían, ¿no? Entonces, sí. Que debe haber una conexión ahí de gente que ha estado endeudada en yenes, ¿no? Haciendo algunas cosas para tener exposición en dólares o en otras monedas. Y claro, o sea, si la moneda tiene una volatilidad de 1%, 2% diario, o sea, si el yen se fortalece 2% diario, eso es anualizado, eso es un montón, ¿no? Entonces te borraría todos los retornos que has obtenido por el lado del activo, ¿no? Stop loss se activan claro. Uh-huh. Y ahora que hablamos de emergentes, también podemos hablar de Perú, de nuestro país, ¿no? Yo me acuerdo, me puedo estar equivocando, pero el cierre del año pasado la tasa del Banco Central era 6,75, creo. Uh-huh. Y ahora estás más, y Velarde o el banco se dio el lujo de tener una tasa por debajo de la FED, por un corto periodo de tiempo, pero estuvo por debajo, ¿no? Me acuerdo que fui al reporte de inflación y ahí decían que había esa posibilidad, ya pasó antes también. Uh-huh. ¿A ti te sorprendió esa bajada de 6,75? Ahora, ¿tú lo esperabas que esté por debajo de la FED para este año? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Esperaba la FED que baje las tasas y esperaba las dos cosas al mismo tiempo. Pero más que todo yo creo que el Banco Central ha hecho un buen trabajo en decir no estamos atados a la historia de la FED. Eso es bueno porque le da... Bueno, pero sí están, ¿no? Es decir... Hasta cierto nivel, ¿no? O sea, a ver, ¿en qué voy? Perú ya tiene una inflación de 2. Claro, mejor que ellos. Claro. Mejor que ellos. En tasas reales tampoco está tan mal. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay cierta independencia y cierto espacio para que ellos puedan ir un poco más adelantados que la FED y enfocándose en los fundamentos, ¿no? Pero claramente el trabajo sería más difícil si la FED mantiene la tasa en 5.25, ¿no? Y Perú tiene que bajar la tasa hasta 4. O sea, ahí sí mucha gente se engancharía a tener activos en dólares, ¿no? Eso podría... ¿Crees que Perú va a seguir bajándola por debajo de la FED? Yo creo que debería continuar en esa senda. Perú tiene una tasa de interés real estimada natural de 1.5, crecimiento está llegando al 3%, que está ligeramente por encima del 2.75 que se estima como potencial. Entonces, en el camino yo creo que sí tiene que ir a una posición más neutral, ¿no? Ahorita sus tasas de interés reales son más altas de lo que deberían de ser. Totalmente, ¿no? De hecho, la parte corta de la curva está invertida en Perú, ¿no? Los CDS del Banco Central a un año están saliendo a 4.6 aproximadamente, 4.5, y eso podría incluso disminuir. Ahora, yendo un poco a Perú, ¿no? ¿Cómo ves a la economía desempeñándose en los siguientes años, ¿no? Porque tú has mencionado China, ¿no? Tenemos el ciclo de commodities, pero por otro lado tenemos también el ciclo político que se viene, ¿no? Las elecciones.
¿sigues viendo crecimientos relativamente mediocres para los siguientes años? A ver, sí, es medio difícil, ¿no? A ver, no quiero tener el pecado de mirar el pasado y decir, uy, vamos a repetir el pasado, porque también se hizo eso en un momento, ¿no? Cuando crecíamos al 5%, todo el mundo esperaba que íbamos a crecer al 5%, casi a perpetuidad, y terminamos pasando a la mitad de crecimiento potencial, más o menos. Yo me acuerdo de lo que hablamos nosotros hace 10 años. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Perú iba a comenzar a caer, ¿no? Entonces... Claro, y gran parte de eso depende de factores que no controlamos, ¿no? O sea, había un incremento en los precios de las exportaciones, minerales principalmente, oro como uno de ellas. Tenemos mejoras en el precio del cobre, aunque ha habido ciertos retrocesos, tengo entendido. Y hay una buena historia para el cobre, ¿no? Hay una buena historia para el cobre que podría darle soporte en los siguientes años y generar un entorno de términos de intercambio atractivos para Perú, que mejor dicho, en el pasado era mucho más fácil traducirlo en crecimiento porque había mucho más inversión en minería, había menos riesgo regulatorio asociado, y el ambiente en contra de la minería no existía, ¿no? O sea, existía en el sentido de que habían protestas, pero no eran protestas que lograban paralizar proyectos, ¿no? Que es la historia que hemos visto en los últimos años, ¿no? Entonces ahí hay ciertos aspectos que creo que vale la pena analizar, ¿no? Primero es cuánto podrían aumentar los precios de los minerales y por cuánto tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de si esto está enganchado al proceso de transición energética, puede haber un soporte muy importante. ¿Cuánto eso puede impactar en el crecimiento? Depende de varios factores. Depende principalmente de cómo podemos aprovechar esos precios de commodities más altos para permitir que el sector privado invierta, ¿no? Y ahí paso al tema regulatorio, ¿no? Tenemos que también ver que la regulación sea más amigable, ¿no? Y que se den licencias sociales más rápido, ¿no? Con una minería también más consciente con el medio ambiente y más consciente con las sociedades que están viviendo alrededor del campo. ¿Tú crees que Perú siempre, o en los últimos años, ha crecido por encima de sus amigos del barrio, sus países de Latinoamérica? Claro. Pero ahora está creciendo tipo promedio de Latinoamérica. ¿Hacia adelante tú crees que vamos a retomar ese liderazgo en la región? Claro, pero el liderazgo depende del liderazgo que hacíamos con las políticas públicas, ¿no? Perú fue un país que tuvo el liderazgo en políticas públicas. Hizo reformas en los 90s, la senda era hacia mejorar las políticas públicas, ¿no? Tuvimos mejoras en política comercial, mejoras por el lado de manejo de la deuda pública. La deuda pública se redujo muchísimo, comenzamos a aplicar política fiscal contracíclica, la política monetaria ya sabíamos que estaba en buenas manos y caminando bien, pero nos quedamos en otras reformas que no se han dado y que más bien hemos retrocedido, ¿no? Yo creo que es totalmente factible que Perú se quede creciendo muy similar con la región en el escenario en el que no retomamos ese liderazgo en mejoras en las políticas públicas, ¿no? Y más todavía en un entorno donde hay tanta volatilidad política, ¿no? Donde las autoridades cambian a cada rato y hay inestabilidad, ¿no? Es una buena pregunta la de Rolando, porque, por ejemplo, Fitch va a revisar dentro de poco la clasificación de riesgo y claramente, bueno, el tema de Petroperú no es un tema menor para el tema de déficit fiscal. México también posiblemente tenga una revisión pronto. Y tenemos en el vecindario países chicos como Paraguay, que ya es investment grade, y Costa Rica, que acaban de hacerle upgrade, que está casi a 2 noches con perspectiva positiva de convertirse en investment grade. Claro. Ahí hay una cierta dinámica, pero yendo un poco a lo que mencionaba, ¿tú ves factible que estemos en que vayamos a un triple B menos relativamente pronto? No sé si pronto, para ver, el tema de Petroperú creo que lo van a arreglar con temas que están fuera del balance del gobierno. Okay. O sea, no va a tener un impacto directo sobre el déficit fiscal. Eso por una parte, pero ciertamente las clasificadoras lo están viendo, ¿no? Creo que a mí lo que me preocupa es
que justamente algunas instituciones que estaban funcionando bien, cuando me refiero a instituciones me refiero hasta cosas como la regla fiscal, ¿no? La regla fiscal es una institución y nos sirve para ganar credibilidad. Servía. Pero como acabas de decir, servía. O sea, se ha decidido patear esa regla fiscal, ¿no? Entonces, ¿Este año crees que no la cumplimos? no, este año no la cumplimos. O sea, no creo que lleguemos a cerrar, estamos en 4% y que llegue a 2,8%. Bien difícil, ¿no? Bien difícil. No sé el número exacto, no soy experto en temas fiscales, pero suena que yo siento que hay algunos aspectos que están descontrolados y que no están permitiendo que el MEF haga su tarea. Uno de ellos es que necesitamos instituciones más fuertes y necesitamos ministerios más fuertes y necesitamos que el MEF retome el liderazgo en la forma como se conducen los otros ministerios en lo que se llama ejecución de gasto público, la selección de los proyectos que quieren hacer, la transparencia con la que estos se hacen, etc., ¿no? Ha habido mucho descontrol, ya hemos visto las historias desde el Ministerio ¿cómo se llama? No el de vivienda, sino el de construcción, el que hace obras públicas, ¿no? Entonces ha habido ahí algo que se tiene que reformar de todas maneras. Y lo otro creo que tiene que ver con mejorar la forma como están haciendo los gobiernos subnacionales su trabajo, ¿no? No lo están haciendo bien. Claramente hicimos una descentralización que solamente pensó en la ejecución del gasto, en la selección de los proyectos, pero no pensó necesariamente en todos los pasos adicionales que estaban relacionados con el manejo de los proyectos. Por último, creo que hay un tema también que es sumamente importante, que es el rol del Congreso en la generación de gasto, ¿no? Esta idea que se instaló a través del Tribunal Constitucional, ¿no? De que iniciativa de gasto para el futuro no es iniciativa de gasto prohibida por la Constitución. Realmente no tiene sentido porque lo que está pasando es que se están generando gasto corriente muy alto, ¿no? Están aumentando salarios de manera muy agresiva. Se les está dando en el sector público, me refiero, se está dando en algunos casos ventajas ¿no? Están básicamente satisfaciendo las necesidades de quienes pueden votar por ellos en el año 2026, ¿no? Y el país no necesita una visión tan cortoplacista, más bien necesitamos una visión más de largo plazo. Entonces sí es necesario, por ejemplo, que esperemos, ¿no? Una revisión, ¿no? Que haga el Tribunal Constitucional de lo que dijo en el pasado y que aclare de una mejor manera cuál es el rol del legislativo. El rol del legislativo es legislar, no es dar iniciativa de gasto, porque si no vamos a ir, es como regresar a los 80s, por decirlo de una manera, ¿no? Bajo otra dinámica, pero regresar a los 80s. Ese debería ser tu escenario base, porque el cambio, ¿por qué regresaríamos? ¿Por qué haríamos las cosas bien? ¿No? Es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero claro, por eso te digo que es muy factible que Perú crezca a los niveles mediocres que crece la región. Sí, totalmente, sí. Pero siempre hay aspectos exógenos, como una mejora en términos de intercambio que nos dure por mucho tiempo. Eso es buena suerte. Sí. Es un poco frustrante lo que mencionas. Ojalá que con la nueva presidenta del Tribunal Constitucional las cosas puedan cambiar. Ya retomando el tema de performance de activos financieros, ¿no? En general, ¿cómo ves a ver, una pregunta directa, ¿no? ¿Ves a la renta fija teniendo un performance mejor que la renta variable en general en los mercados financieros? Ahora con la rebaja de tasas de interés, ¿o ves que ya más o menos está priced in todo? No, yo no creo que está pricing todo. Nunca está pricing todo, pero ciertamente en una parte, ¿no? A ver,
Sí, la Reserva Federal es un aspecto bien importante porque la Reserva Federal aniquiló a todos en el 2022. A todos. O sea, por eso todos los activos se desvalorizaron. De ahí hubo un rebote muy importante por el lado de renta variable, pero la renta fija recién últimamente se ha ido incorporando. De hecho, este año ya los retornos están más parejos, ¿no? Y yo creo que si la Reserva Federal es agresiva en la senda de bajadas de tasa de interés y no vemos una desaceleración económica en Estados Unidos, todo le va a ir bien, menos al dólar, ¿no? Entonces todo contra el dólar. Pero a favor de la renta variable. Y renta fija, pues, ¿no? Porque va de la mano. Sí, claro. O sea, El 2021 y 2022, creo que en los últimos 40 años han sido los únicos años de manera consecutiva que la renta fija ha caído, ha estado con rentabilidad negativa. Sí. Y como tú bien mencionas, pues la renta fija podría ser cierto catch-up respecto porque buena parte de lo que ha detenido la rentabilidad es que la Reserva Federal ha diferido su decisión de bajar tasa de interés hasta ahora, ¿no? Pero con tasas de interés bajas, del 2009 al 2008 la bajaron, la renta variable no paró de subir. Es decir, si las tasas de interés siguen bajando, claro, la renta fija le va a ir bien, pero la renta variable es mucho mejor. Si que tu escenario va a ser que no hay recesión. Por eso digo, si la bajada de tasa de interés es agresiva sin una recesión, la cosa le va bien. Pero si la bajada de la tasa de interés en realidad guarda un correlato con un debilitamiento del mercado laboral que, como sabemos, la política monetaria actúa con rezagos, entonces ya llegaron tarde. Está bien. Claro, bottom line, la renta variable debe depender un poco del performance de la economía americana y en general la economía. Pero lo bueno es que la tasa de interés todavía no está en cero. Si tienes espacio para bajarla y generar un... Digamos que la ventaja de esta subida de tasa de interés, la desventaja es obviamente que desaceleró la economía y que generó un efecto negativo sobre la renta fija, sobre la renta variable por un tiempo, fue transitorio. Lo bueno ha sido que ha calmado las presiones inflacionarias y que estamos retornando a una inflación más controlada, una economía que no se está calentando. Y lo otro bueno es que estás muy lejos del límite de cero tasas de interés, ¿no? Entonces tienes un espacio bien grande para hacer una acomoda. Siempre y cuando el shock sea un shock de demanda, la política monetaria va a tener un espacio importante a través de la tasa de interés para acomodar ese shock. Y este puede ser una pérdida de confianza, puede ser un shock de demanda directo, como que se comienza a hacer un proceso de consolidación fiscal más agresivo, ¿no? O puede ser también un efecto de menor actividad económica mundial, etcétera, ¿no? Donde se complican las cosas es cuando tienes esos shocks de oferta persistentes, ¿no? Te generan menos crecimiento, pero también te generan presiones inflacionarias más altas. Ahora, el tema de la inteligencia artificial, ¿tú crees que ese tema está para quedarse siendo teniendo un efecto positivo en las acciones tecnológicas? ¿O crees que el tema está un poco sobreponderado? Buena pregunta. Mira, no veo tanto el sector, pero sí te puedo decir... definitivamente esta es una ganancia de productividad. O sea, al final del día es una ganancia de productividad, es bueno para la economía. Probablemente sea malo para un grupo de gente que se va a ver expuesto a estos reemplazos, ¿no? de sus rutinas de trabajo por la inteligencia artificial y que son completamente reemplazables por la inteligencia artificial, ¿no? Pero la mayor parte de gente está ganando productividad, o sea, es mucho más fácil, es lo que decían un poco, es más fácil producir una película porque puedes hacer que te revisen el script de la película, ¿no? Ya no necesitas 10 personas para que lo hagan, ahora lo puede hacer una máquina, ¿no? O puedes crear el script a partir de lo que tú le vas dando como inputs. Entonces la productividad laboral definitivamente se va a elevar, ¿no? Y eso es bueno para toda la economía en general. La pregunta donde hay mayor duda es qué tan rápido se va a hacer. Y eso tiene que ver con que si realmente la tecnología ha llegado a su potencial completo o acá hay una escalada
defectos todavía que no hemos visto. Yo estoy en el segundo campo, o sea, todavía falta que ver mucho más. Y después, qué tan rápido se pueda diseminar esa tecnología, ¿no? No solamente entre un país, sino entre varios países. Yo creo que ahí hay varios efectos importantes. Ahora, yendo a tu pregunta del sector, algo que es importante reconocer es que estas innovaciones están en manos de los que ya son grandes. Google, ¿no? Microsoft. Ellos se han encargado de alguna manera, de estar siempre en el límite, en la frontera del conocimiento. Entonces, estas nuevas tecnologías que salían, ellos han puesto el capital semilla, ellos se han comprado esa idea y las han empujado. Entonces, yo creo que eso significa que no estamos tipo lo que pasó en el dot-com bubble, ¿no? Cuando eran puras ideas en realidad, no había nada. Ahora, esto podría originar también más desigualdad entre países. Es decir, los países desarrollados tienen más capacidad para emplear esa tecnología nueva, ¿no? Sí. Aquí en Perú no estamos tan capacitados con la educación suficiente para usar ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Que no es complicado, pero... Sí, ha habido... Claro, eso... A ver, yo creo que yendo es un poco más histórico, pero lo que le ha pasado a los países emergentes es que nosotros hemos hecho un catch-up muy acelerado producto de la adopción del consenso de Washington. Entonces, eso lo hemos visto, ¿por qué? Porque teníamos unos diferenciales salariales enormes y había un proceso de globalización que les ha permitido a las empresas de los países desarrollados poner partes de su producción en los países emergentes. Nearshoring en México. Nearshoring, o en su época era offshoring completo, ¿no? Entonces, luego China entra dentro de la OMC, produce todo y jala toda la cadena de valor, ¿no? Y eso nos ha impactado enormemente, pero esa historia no se va a repetir porque llegamos a los límites de la integración económica. El Global Value Chain había crecido muchísimo y ya no había más espacio en realidad para seguir haciendo integración. Había más espacio para expandir esa integración, pero ya el gran delta ya lo habíamos hecho, ¿no? Perú es uno de los países que tiene los aranceles más bajos. Más bajo que eso es dar subsidios a las importaciones. Es imposible, ¿no? Ya sabemos que no. Entonces, ya ese delta de policy ya no está, ¿no? Y más bien el mundo se está moviendo hacia el otro lado, en un contexto que, como el que acabas de decir, ¿no? No solamente es que el conocimiento se puede quedar en los países, sino que se está viendo como un conocimiento estratégico. O sea, los países están haciendo política industrial para apoderarse de esos conocimientos y no permitir el spillover. Por eso yo creo que el gap va a ser más grande, es decir, desarrollados versus Perú. Si Perú no debe entrar en esa onda y lo usa bien, va a ser una diferencia tan grande de productividad tal vez que el inversionista extranjero prefiere poner $1 en empresas americanas o europeas o alguien que sí sea más productivo que poner $1 en Perú. Sí, pero por eso mismo es importante que hagamos una nueva ola de reformas, ¿no? Que busquemos regulación o mejoras regulatorias que nos pongan a la par de la calidad regulatoria que tienen otros países, ¿no? Porque si ya estás lo que estás diciendo es que estás compitiendo ahora con países que son más estables, es más bonito vivir en esos lugares, es más seguro vivir en esos lugares y encima ganas más. Entonces, bien difícil que el capital se vaya hacia los países emergentes si es que los países emergentes no hacen su tarea de mejorar los aspectos en donde han estado fallando, ¿no? Y para mí esos son aspectos institucionales, ¿no? Democráticos y de calidad regulatoria, ¿no? Excelente. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. El tiempo ha quedado corto. Sí. Más te volveremos a invitar seguramente. Sí, tenemos algunas preguntitas pendientes, pero bueno. Es un honor. Muchas gracias a todos por la participación. Por favor, si les gustó, suscríbanse al canal, denos like y nos vemos dentro de 2 semanas para la siguiente fase de Un Brindis con Tándem. Hasta luego. Salud. Salud. Me quedé